Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos una vez más esta semana en que estamos profundizando en 1 de Pedro 3 del 8 al 12 y este texto lo predicó Pablo Agustín el sábado pasado en la celebración de la tarde. De paso, vuelvo a hacer la invitación a que se apunten, a que lleguemos. No piense que le va a quitar el espacio a nadie, hay suficiente espacio para muchos más de los que están llegando y tenemos todo el protocolo dispuesto. Primera de Pedro 3 del 8 al 12, usted va a ver que en diferentes versiones tiene diferentes títulos, pero me gusta el que tiene la Reina Valera actualizada 2015, que es la versión que voy a leer, porque dice: a todos los cristianos. Son ese tipo de consejos prácticos que no hay nadie que escape de esto. Todos estamos llamados a cumplir con estas cosas tan prácticas para nuestra vida cristiana. Ya sea que estemos en persecución, como lo estaban los lectores de Pedro, o ya sea que no estemos en ese tipo de persecución. Lo importante es que son principios a los cuales nos llama el Señor y que a través de los cuales vamos a imitarlo a Él. Dice así 1 de Pedro 3 del 8 al 12. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición, pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Y es interesante cómo el Señor toma actitudes humanas para darnos un ejemplo de cómo Él asume las palabras que nacen de nosotros si tenemos una buena actitud o tenemos una mala actitud. Eso de que el Señor aparta su rostro, ¿verdad? Tiene mucho que ver con cuál es la actitud con la que Dios toma eso. Y esa es esa parte que tiene la Biblia y a través de la cual Dios nos enseña cómo es Él. Nos da figuras humanas para que entendamos cómo es Él. No es porque Él sea humano o porque Él realmente haga eso de como que vuelve la cara, ¿verdad? Como le ha hecho tal vez alguien a usted, que le vuelve la cara porque no le quiere hablar o no lo quiere ver. Pero lo que quiere decir es que el Señor está atento a las palabras de aquellos que actúan con integridad, que actúan de acuerdo a esto, no que sean perfectos en todo, pero que están buscando esto. Entonces la pregunta es: ¿estamos buscando esto? Y yo quiero dejarles acá en este momento una filmina que puso Pablo en la predicación del sábado, y en la cual puso 14 cosas, 14 acciones que dice el texto que tenemos que hacer. Y es muy interesante porque, y la voy a dejar un buen rato puesta la filmina, porque creo que reflexionar en estas 14 cosas nos hace pensar qué cosas nos cuestan, qué cosas nos son fáciles. Y entonces no se trata de que, como ya tengo algunas que son fáciles, entonces esas son suficientes para yo vivir mi vida cristiana. No, estamos aspirando a todo. La Biblia nos llama a aspirar a esas 14 cosas que están ahí. Y había una pregunta muy buena que nos hacía Pablo el sábado a los que estábamos presencialmente ahí, a los que estaban viendo la transmisión o a los que verían luego la grabación también. Y nos preguntaba cuál de esas 14 cosas nos cuesta más. ¿Cuál le cuesta más a usted? Vea esa lista. ¿Cuál de esas 14 cosas le cuesta más? Me acuerdo de alguien que contestó que buscar la paz le era muy difícil, le complicaba la vida. Hay personas que podrían decir: es que yo refrenar mi lengua porque cuando yo tengo algo que decir lo suelto y nadie me frena, no mido consecuencias, no tengo prudencia. Puede ser que a alguien le sea muy fácil ser una persona de un buen corazón o cree que es una persona de buen corazón. Bueno, es una lista para poder evaluar y también una lista para poder decir: bueno, si en estas cosas yo soy bueno, si, como decimos en Costa Rica, me la juego, en lo demás como estoy. Y si es que realmente me la juego en lo demás, si realmente logro cumplir con aquellas cosas en las que parece que estoy dando la talla,
pero la pregunta es muy válida. ¿Realmente estoy dando la talla? ¿Estoy siendo así? ¿Soy una persona de ese calibre, de esa medida que se me está poniendo a mí en la palabra? Creo que son preguntas muy importantes para que podamos reflexionar. Reflexionemos esta mañana en eso. Si necesita una foto de esta filmina, se la podemos mandar también. Pero creo que es muy válido pedirle ayuda al Señor para que podamos ser personas que, como dice el verso 10, podamos disfrutar de la vida, ver días felices, ¿verdad? A través de hacer estas cosas. Señor, esta mañana nos disponemos para iniciar un día de trabajo, un día de ocupaciones, un día de estudios, un día de enfrentar desafíos, un día de retos. Pero el mayor reto que tenemos es ser como nuestro Maestro, ser como Jesús. Y te pedimos que nos ayudes en eso, que nos ayudes a que este texto no lo pasemos por alto, que no pensemos que en algún momento ya cumplimos con estas cosas y que las damos luego por sentadas. No nos permitas acomodarnos, Señor. No permitas que nos acomodemos pensando que ya hemos hecho muchas cosas buenas, porque igualmente a todos nos faltan muchas por hacer. Ayúdanos con eso y que este día podamos ser personas que donde otros nos vean a nuestro Maestro. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, les recuerdo apuntarse antes del viernes para la celebración del sábado. Estamos abriendo sábados para iniciar. Vamos a ver en qué momento podemos ya abrir domingos también, pero por ahora vamos a estar abriendo sábados. Tenemos suficiente espacio para recibirles, todo el protocolo, y que compartamos juntos como comunidad los espacios que Dios nos brinda para adorarle a Él y para conocerle más.